Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 855, para continuar examinando el comienzo de la predicación del Evangelio en la Iglesia cristiana primitiva. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Continuamos estudiando el preámbulo de la historia de los apóstoles después de Jesús ascendió al cielo. Ayer acabamos de estudiar sobre las sectas que proliferaban en la era apostólica. Hoy comentaremos algunos aspectos de la relación entre el cristianismo incipiente y el Estado. A medida que las familias, los clanes y las tribus constituían lo que hoy llamaríamos naciones, ciertos dioses o grupos de dioses llegaron a ser considerados como deidades nacionales. Los romanos reconocían esta distinción. Por esto, a medida que ensanchaban su imperio, fueron suficientemente sabios como para practicar la tolerancia. No solo permitían que los diversos pueblos retuvieran hasta donde fuera posible las formas legales de gobierno propio, sino que también les permitían que conservaran sus dioses. Debían, incluir en su nómina de dioses a las principales deidades de Roma, para que éstas no se airaran y para que los pueblos sujetos a Roma no se sintieran inducidos por su religión a rebelarse contra el régimen romano. Pero junto con esas estipulaciones se les permitía que continuaran con sus propias formas de culto. Los romanos, viendo que les era ventajoso tener más y más dioses que consideraran favorablemente a Roma y a su progreso por todo el mundo, añadían dioses extranjeros a su panteón. Cuando los romanos se relacionaron directamente con la religión judía, se enfrentaron con un problema religioso. Estaban dispuestos a tolerar la religión judía, pero ésta estaba tan entretejida con la vida judía e influía tanto para que los judíos no estuvieran dispuestos a ceder ante la dominación romana, que les resultó muy difícil mantener la tolerancia. Además, los romanos no podían entender la religión judía. Como los judíos hablaban de su Dios, pero no lo representaban en ninguna forma, a los romanos les parecía que la religión judía era solo una creación de la imaginación hebrea. Los judíos se negaban completamente a tener alguna relación con los dioses romanos y solo consentían en orar por el Estado romano. Sin embargo, los romanos aceptaron esa transición, permitieron que los judíos retuvieran su culto y pusieran a Herodes como el rey de los judíos. Herodes afirmaba ser judío, aunque esto solo se debía a que su familia había sido obligada años antes por los macabeos a pasarse al judaísmo. Entre los judíos existían muchas sectas, por lo cual los romanos se veían obligados a vigilarlas muy bien. Una secta como la de los celotes era considerada con desconfianza debido a sus tendencias a la rebelión. Los dirigentes judíos habían rechazado a Jesús desde el principio. Después de hacerlo matar, también rechazaron a sus seguidores y a la iglesia que estos formaron. Por esto, el cristianismo no era considerado legal. Por esta razón, no era lógico que los romanos incluyeran el cristianismo a través del cauce judaico, pues los mismos judíos lo rechazaban, de modo que el cristianismo fue desde el principio una religión ilegal sin una posición reconocida ante la ley. El cristianismo se presentó ante el mundo romano como una fe universal y conquistadora. Al principio fue burlado y ridiculizado, pero después fue temido como una amenaza para la vida romana. Los judíos habían dicho: no tenemos más rey que César, según Juan 19:15. Pero este no era el caso de los cristianos.
Estos tenían un solo Señor, el Señor Jesucristo, y no querían aplicar el término Señor al César romano. Enseñaban públicamente que su Señor Jesucristo volvería como Rey de Reyes y Señor de Señores, y dominaría el universo. Ya fuera que le dijeran con tanta claridad o no, estaba implícito en su enseñanza que ningún imperio terrenal, ni siquiera el de Roma, podría permanecer ante la presencia de un rey tal. El Imperio Romano era un estado consciente y seguro de sí mismo. No tenía rivales que pudieran disputarle el poder en su mundo mediterráneo. El Estado tenía que ser lo principal para cada ciudadano. El emperador, no importa cuán débil, necio o malo pudiera ser, personificaba el poder y la gloria del Estado romano. Un Estado tal no podía tolerar secta alguna. No importaba cuán buena fuera, si como centro de sus enseñanzas tenía la creencia de un Rey supremo y divino que alguna vez destruiría todos los estados, dominios y poderes. Los judíos estaban resentidos con el cristianismo por muchas razones. Tenían temor de que los cristianos pudieran atraer la ira de los romanos sobre los judíos. Odiaban al Cristo de los cristianos como a un rival de su esperado Mesías. Odiaban aún más a los cristianos porque aceptaban a gentiles en su comunión. Por lo tanto, los judíos creaban dificultades a los cristianos en toda oportunidad que tenían, persiguiéndolos hasta donde les era posible en Palestina. En años posteriores se promulgaron disposiciones legales contra los cristianos y éstas se hicieron cada vez más severas. El historiador Tácito culpa a Nerón del incendio de Roma, pero este, a su vez, culpa a los cristianos de ese incendio, con el fin de que no lo culparan a él. Como consecuencia de esta acusación, muchos cristianos murieron quemados vivos en la ciudad de Roma. Algunos de ellos fueron usados como antorchas para alumbrar las orgías nocturnas en los jardines de Nerón. En esta época, Juan fue desterrado a la isla de Patmos. La conversión del pueblo al cristianismo ocasionó que las personas ya no iban a los templos romanos, por lo que los vendedores de animales para los sacrificios se quejaron de que el negocio no les iba bien. Por este motivo, Plinio, el joven, amigo del emperador, comenzó a ponerle problemas a los cristianos para que desistieran de sus creencias. Bien, pues hemos acabado de estudiar por hoy. Mañana continuamos estudiando lo relacionado con la Iglesia primitiva, utilizando el tema 856. Bendiciones y hasta mañana.